¿Y si les dijera que el ataque militar más devastador de esta guerra no fue ejecutado por aviones de combate, misiles de largo alcance, ni fuerzas especiales, sino por un enjambre de drones que sobrevolaron la oscuridad haciéndose pasar por pájaros? He aquí la paradoja. En la guerra moderna, no siempre gana quien tiene mayor poder de fuego. A veces, la victoria pertenece a quien anticipa 3 jugadas mientras el enemigo aún celebra la primera. En una noche de niebla en pleno territorio ruso, 34 drones ucranianos se embarcaron en lo que parecía una misión suicida: penetrar una de las instalaciones mejor defendidas de Rusia. ¿Su objetivo? El corazón palpitante de la estrategia de guerra aérea rusa. Una enorme fábrica que produce decenas de drones de ataque cada día. Las probabilidades estaban en su contra. Rusia había considerado esta instalación intocable. La habían dotado de sistemas de defensa aérea de última generación. Estaban tan seguros de sí mismos que, según se cuenta, los comandantes organizaron barbacoas en el exterior para celebrar las cifras récord de producción. Pero lo que Rusia ignoraba era que, durante 3 meses, la inteligencia ucraniana los había estado vigilando, estudiando, esperando. No una debilidad, sino el momento perfecto de exceso de confianza. Esta es la historia de cómo un puñado de operadores en un vehículo de mando reducido burlaron a toda una red de defensa, cómo utilizaron la propia tecnología rusa en su contra, y cómo demostraron que, en el ajedrez del combate moderno, la mente más aguda vence siempre al puño más grande. El tiempo corre. El enjambre está en el aire, y en exactamente 45 segundos, el imperio de drones de Rusia está a punto de ser borrado de la faz de la Tierra. La fortaleza. A las 3:15 de la madrugada, en algún lugar dentro de las fronteras rusas, una formación de 34 drones ucranianos se dirige a toda velocidad hacia su destino, superando los 480 km por hora. En menos de un minuto, llegarán al centro neurálgico de las operaciones aéreas rusas, las instalaciones de Valwiki, su mayor complejo de fabricación de drones Shahed. Y no se trata de una fábrica cualquiera. Es una planta de producción de gran envergadura, capaz de ensamblar docenas de drones de combate diariamente. Durante semanas, Moscú había exhibido la planta de Valwiki como prueba de su dominio industrial. La instalación estaba protegida por una sofisticada red defensiva. Sistemas Nevo-NM combinados con baterías Pantsir S1, creando lo que creían era un escudo impenetrable. La confianza rusa era tan grande que, según se dice, la cúpula militar organizó celebraciones justo afuera del complejo, brindando por cifras de producción sin precedentes. Lo que no previeron fue que los agentes de inteligencia ucranianos habían pasado los 3 meses anteriores analizando minuciosamente sus defensas. Más de 2000 horas de reconocimiento satelital habían revelado algo crucial: una vulnerabilidad tan sutil que era casi invisible. Los operadores inexpertos del turno de noche habían desarrollado una peligrosa costumbre. Descartaban rutinariamente los contactos de radar a baja altitud como simples aves migratorias de paso. La estrategia ucraniana era asombrosamente audaz: esperar la niebla más densa del mes, volar por debajo de los umbrales de detección e imitar los patrones de vuelo de las aves. El riesgo era máximo. El éxito paralizaría el 70% de la capacidad de producción de drones Shahed de Rusia, neutralizando su reconocimiento aéreo durante meses. El fracaso le costaría a Ucrania una flota de drones valorada en $2 millones y le otorgaría a Moscú un triunfo propagandístico. Pero entonces, justo cuando los preparativos finales estaban completos, la inteligencia ucraniana recibió una noticia devastadora. Rusia acababa de desplegar un avanzado sistema de radar móvil 96L6E en el lugar, operado por veteranos con órdenes explícitas de interceptar cualquier contacto aéreo. La pregunta se volvió inevitable: ¿cómo penetrar una instalación fortificada cuando su única debilidad conocida acaba de ser eliminada? El ataque comienza a las 3:17 am, a 96 kilómetros de la frontera,
Los operadores ucranianos iniciaron su asalto desde el interior de un centro de mando móvil. Iluminados por el tenue resplandor de los monitores FPV, operaban con una coordinación impecable, sus voces resonando a través de los auriculares. Enjambre activo. Ejecuten, ejecuten, ejecuten. Primera oleada. 34 drones RAM-2X despegaron en la oscuridad, descendiendo inmediatamente a 30 metros de altitud, aprovechando la densa niebla de Belgorod como camuflaje natural. Pero no volaban directamente hacia su objetivo. Eran el segundo acto de una puesta en escena meticulosamente orquestada. El primer acto consistió por completo en una maniobra de distracción. 10 drones Banshee Jet 80 Plus de fabricación británica se elevaron hacia el cielo, alcanzando gran altitud mientras emitían intensas señales de radar simuladas, firmas idénticas a las de un escuadrón de cazas Su-27. Es la táctica de engaño más antigua de la guerra. Obligar al adversario a concentrarse en una dirección mientras se ataca desde otra. Este caos controlado fue orquestado por una plataforma de IA diseñada a medida, denominada Night Owl. Procesaba información en tiempo real de un dron de reconocimiento RQ-20 Puma que sobrevolaba invisiblemente a 4.172 metros de altura, calculando los efectos de vientos cruzados de 24 km/h y ajustando dinámicamente la trayectoria de cada dron. Los operadores humanos seguían siendo esenciales. No eran observadores pasivos, sino pilotos de combate preparados para asumir el mando manual en cualquier momento. Ajusten el ángulo a 15. Controlen la señal de radar, transmitió un operador, sujetando firmemente los controles. El tiempo era ahora su enemigo. El enjambre tenía exactamente 7 minutos para atravesar la zona de ataque y llegar a la fábrica antes de que el veterano equipo ruso pudiera diferenciar las amenazas reales de las aeronaves fantasma. El cebo. Dentro de su búnker de mando, el veterano comandante observó con exactitud lo que los planificadores ucranianos habían previsto. 10 cazas Su-27, acelerando hacia su posición en la pantalla táctica principal. Su respuesta fue inmediata. «Ataquen todos los contactos principales», ordenó por radio. «Ilumínenlos». El sistema Pantsir S-1 entró en acción. En 30 segundos, una andanada de misiles aniquiló 6 señuelos Banshee en brillantes explosiones. En su pantalla, las amenazas entrantes eran neutralizadas con brutal precisión. La tripulación rusa ejecutaba la misión a la perfección. El comandante impartió instrucciones de fuego rápido, convencido de la superioridad de su sistema. Creía estar dominando un combate básico, eliminando con facilidad un ataque aéreo ucraniano mal planificado. Pero aquello fue un sacrificio deliberado. Dentro del vehículo de mando ucraniano, los operadores vieron desaparecer los iconos de sus drones señuelo uno tras otro. Su misión se había cumplido. Habían conseguido 30 segundos cruciales de confusión para el enjambre principal. Sin embargo, la fase sencilla había terminado. El comandante ruso, intuyendo la oportunidad, no se detuvo a celebrar. Estaba cazando. Con los cazas fantasma eliminados, ordenó a su equipo que rastreara todas las frecuencias y altitudes. Instintivamente sabía que algo más se acercaba. El factor sorpresa se había esfumado. El enjambre principal de drones RAM-2X tenía menos de 5 minutos para llegar a la fábrica antes de que una tripulación experimentada y en alerta máxima los detectara. La adaptación. A las 3:21 a.m., la furia consumió al comandante ruso. Comprendió que había sido engañado, y ahora su veterano equipo rastreaba el espacio aéreo con máxima intensidad. Los 28 drones RAM-2X restantes estaban a punto de ser descubiertos y destruidos. Pero la IA Night Owl ya había previsto este escenario. Activó un nuevo protocolo, Eco Fantasma. En lugar de intentar ocultarse, los disfrazó. El enjambre se fragmentó instantáneamente en 3 formaciones más pequeñas e irregulares. Su software de vuelo, que utilizaba datos biológicos recopilados en los bosques de Belgorod,
comenzó a replicar los patrones de movimiento precisos de grandes aves migratorias. Para los operadores rusos más jóvenes que ahora controlaban la consola principal del Pantsir, los indicadores de amenaza se disolvieron en contactos biológicos suaves e inofensivos. Simultáneamente, a 4.572 metros de altura, el RQ-20 Puma lanzó un señuelo infrarrojo especializado. Este no estaba diseñado para confundir un misil, sino para cegar las cámaras ópticas terrestres del Pantsir. El intenso destello del señuelo se dispersó a través de la densa niebla, creando una cegadora visibilidad en la pantalla del operador ruso. La niebla que se suponía que protegería a Rusia se había convertido en un arma desplegada contra ellos. Dentro de la furgoneta ucraniana, un operador gritó: «Han perdido el contacto visual. Atraviesen la abertura ahora». Estaban aprovechando una ventana de vulnerabilidad de 15 segundos descubierta durante la vigilancia. La breve ineficiencia que se produjo durante el turno de las 3:10 am. Momentáneamente, lo consiguieron. La tripulación novata, abrumada y desorientada, informó de cielos despejados. Pero el comandante veterano no estaba pendiente de la pantalla principal. Analizaba el flujo de datos en bruto de su nuevo radar de reserva 96L6E. Este sistema era más sofisticado, diseñado para detectar lo imposible. Descubrió el engaño. Identificó a los depredadores ocultos entre contactos inocentes y estaba a punto de desatar la devastación. El viento. A las 3:22 am. El veterano comandante simplemente se negó a participar en su juego. Como un gran maestro de ajedrez que ignora el sacrificio de un peón para identificar el jaque mate 3 jugadas adelante. En su radar de respaldo 96L6E, trazó un recuadro alrededor de las señales biológicas sospechosas y las clasificó manualmente como hostiles. Luego transmitió esa información de inteligencia de objetivos directamente a los lanzadores de misiles Pantsir. La respuesta fue brutal e inmediata. 4 misiles SA-22 salieron disparados de sus tubos, cada uno acelerando a una devastadora velocidad de 1.200 metros por segundo. Sus sistemas de guiado se fijaron en los 12 drones designados. Pero justo cuando los operadores ucranianos se preparaban para ejecutar sus protocolos evasivos preestablecidos, un adversario imprevisto atacó. El cielo mismo. Una violenta cizalladura de viento de 40 km/h azotó la formación. En sus pantallas FPV, el horizonte se inclinó repentinamente con violencia. La IA intentó compensar, pero la fuerza fue demasiado repentina. 3 drones, incapaces de corregir su trayectoria a tiempo, colisionaron entre sí. No se estrellaron sin más. Se vaporizaron en una triple explosión en el aire. Alertas rojas de emergencia parpadearon en las consolas de los operadores mientras 3 iconos desaparecían. Peor aún, 4 misiles seguían acercándose a toda velocidad. Ahora luchaban simultáneamente contra el fuego ruso en el cielo y las impredecibles fuerzas de la naturaleza en tierra firme. Por la frecuencia de mando rusa, la voz del comandante resonó con una risa triunfal. «Se les acabaron los trucos», declaró. Tenía razón. Habían agotado sus planes de contingencia. Con casi la mitad de su fuerza de ataque restante a punto de ser eliminada del cielo, la misión pendía de un hilo. El final. Ahora la situación estaba en manos de los operadores, pero aún les quedaba una última opción desesperada. Una pieza de ingenio estadounidense prestado. Cada RAM-2X había sido reacondicionado con un sistema de señuelos ALE-50 miniaturizado. La misma tecnología que protege a los cazas F-16. No se trata de una simple bengala, sino de un engaño electrónico. Emite una señal de radar y térmica 100 veces mayor y más atractiva que la del propio dron. Es como el matador ondeando un enorme capote rojo ante un toro bravo. Cuando los operadores pulsaron el botón de despliegue, 4 señuelos se desplegaron tras los drones objetivo. Los 4 misiles SA-22, fijados en lo que percibían como blancos fáciles, detectaron de repente señales mucho más atractivas.
Sus algoritmos internos realizaron un cálculo instantáneo y fatal. Viraron violentamente, persiguiendo las señales fantasma, y detonaron inofensivamente a 300 metros de distancia en 4 enormes bolas de fuego vacías. Por el canal de mando ruso, las risas victoriosas se transformaron en un silencio atónito y furioso. Ya no era el cazador. Se había convertido en espectador de una masacre. La aniquilación. Con la última amenaza neutralizada, los operadores ucranianos emitieron su última directiva. El enjambre se dividió en 3 grupos de asalto designados. Uno con el objetivo del taller de ensamblaje principal, otro del almacén de componentes y el tercero del edificio de control central. La IA Night Owl, en un último acto de calculado oportunismo, utilizó la misma cizalladura de viento de 40 km/h que casi los destruye como viento de cola, acelerando a los drones restantes hacia su ataque final. Todas las defensas rusas habían sido penetradas. Todas las contramedidas habían sido derrotadas. El camino a la fábrica estaba ahora completamente abierto. La orden final de los operadores ucranianos no fue gritada. Fue una fría y silenciosa confirmación. Armas listas. Ejecutar. Los 31 drones RAM-2X restantes completaron sus perfiles de ataque terminal. No se limitaron a caer. Se convirtieron en municiones guiadas de precisión, cuyos sistemas INS-GPS se fijaron en las coordenadas de la fábrica con un margen de error de apenas 1 metro. La carga hueca de 7 kilos del primer dron no solo impactó contra el techo del taller de ensamblaje principal, sino que lo penetró atravesando 15 centímetros de acero reforzado y detonando justo encima de la línea de producción principal del Shahed 136. Uno tras otro, el resto del enjambre impactó contra el almacén de componentes y el edificio de control central, con una sincronización perfecta y un ritmo devastador. Pero la verdadera genialidad no radicaba en el impacto en sí, sino en la física de la explosión. La espoleta de cada ojiva estaba configurada con un retardo de 0,8 segundos. Esto era crucial. Estaba diseñada para maximizar la onda expansiva en espacios cerrados. Es la diferencia entre un petardo que explota en un campo abierto y uno que detona dentro de un bidón de acero. El resultado fue una onda expansiva catastrófica de 30.000 psi que se propagó con fuerza, destrozando todos los delicados componentes electrónicos y placas de circuitos en un radio de 15 metros. Las columnas de acero, diseñadas para sostener un techo, no para resistir explosiones internas coordinadas, se doblaron como latas de aluminio. El techo entero se derrumbó hacia adentro, sepultando más de 200 drones Shahed, casi terminados bajo toneladas de metal, retorcido y hormigón. En el centro de control, la explosión secundaria inutilizó todos los servidores. 3 meses de datos de producción, cronogramas logísticos y esquemas técnicos se borraron en menos de 1 segundo. La principal fábrica de drones de Rusia dejó de ser una fábrica. Se convirtió en un cementerio de chatarra. Las consecuencias. Las sirenas antiaéreas resonaron en Baluiki, pero llegaron demasiado tarde. La destrucción era total. Sobre el terreno, el caos se apoderó del lugar cuando agentes del FSB llegaron en masa, intentando desesperadamente contener una catástrofe que ya no podían ocultar. Una columna de humo negro de 300 metros se elevó hacia el cielo del amanecer. Un monumento imponente que marcaba la muerte de las ambiciones rusas en el campo de los drones. Las cifras fueron catastróficas. El 70% de la línea de producción quedó destruida. 15 de los mejores ingenieros de drones de Rusia y 30 trabajadores perdieron la vida. A las 4:00 am, el paso de un satélite confirmó la destrucción. Las imágenes revelaron un cráter de 6 metros de profundidad, donde antes se ubicaba el taller principal de ensamblaje. La misión no solo fue un éxito, sino una aniquilación total. Pero el verdadero daño no se midió en acero retorcido, sino en la onda expansiva estratégica que repercutió en toda la maquinaria bélica rusa. Esto no fue un simple ataque, sino un golpe de gracia. Primero,
se cortó la cadena de producción que abastecía de información a los sistemas de vigilancia aérea rusos. Las unidades rusas en Donetsk, que dependían del flujo constante de drones Shahed para el reconocimiento, ahora operaban a ciegas. Esto estableció un patrón aterrador para el mando ruso. Apenas unas semanas después del ataque en cascada de la operación Window Weaver, que paralizó su infraestructura eléctrica en la región del Volga, este ataque demostró que ninguno de sus valiosos activos estratégicos permanecía a salvo. Los ucranianos ya no se limitaban a defenderse. Estaban penetrando cientos de kilómetros en territorio ruso y desmantelando sistemáticamente su maquinaria bélica, pieza por pieza. Mientras Moscú, paralizado por la indecisión, intentaba comprender cómo habían sido atacados con tanta profundidad, Ucrania aprovechó la ventana de confusión de 72 horas, lanzando 5 nuevas ofensivas en el sector de Yarkov. En el Kremlin, la pregunta trascendía una fábrica destruida. Según se informa, un comandante gritó durante una reunión confidencial: ¿cómo siguen penetrando nuestras defensas? La lección. Esa noche, con un puñado de drones y una estrategia brillante, Ucrania demostró una verdad fundamental de la guerra moderna. La victoria no pertenece a quien comanda el ejército más grande, sino a quien posee la mente más aguda. Los rusos aprendieron una lección dolorosa esa noche: jamás desafiar a los drones ucranianos a una partida de ajedrez estratégico, sobre todo después de que hayan tomado café. Si aprecias este tipo de genialidad en el campo de batalla, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nuestro próximo análisis táctico. Y ahora, para los estrategas. ¿Cuál fue el error crucial del comandante ruso? ¿Subestimó los señuelos o confió demasiado en su nuevo sistema de radar? Deja tu análisis en los comentarios y dinos qué te gustaría ver a continuación. ¿Un análisis técnico del dron Ram-2X o un análisis de los señuelos Banshee británicos? El tema más solicitado será el ganador.